Triunfo contundente, la nueva presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Pues sí, yo no sé para qué salía Xóchitl Gálvez a hacer sus aracles junto con el PRI-PAN-PRD, pero aparte del triunfo en 7 de 9 gubernaturas, bueno, la Ciudad de México, que tanto decía Tajada que se le iba a llevar, se queda con Morena, les arrebata Yucatán, se queda el MC en Jalisco y Guanajuato se queda con el PAN. Así decidió el pueblo de México en la votación. Pero el plan C funcionó. Ahora todos chillan, los que antes estaban muy contentos porque era un dígito y porque lo podían impugnar. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué pueden impugnar? Pues el triunfo es verdaderamente arrasador, es contundente. No hay motivo, ni siquiera en la Ciudad de México, donde decían que podían ganar, Morena y sus aliados lograron algunos triunfos que lo hacen mayoría en la Ciudad de México, en las alcaldías, donde hubo cambios de alcaldes en la Ciudad de México. Pero algo que es sumamente importante, el plan C, tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se cumplió, afortunadamente se cumplió, y creo que Norma Piña debe alistar sus maletas. El mismo Instituto Nacional Electoral tendrá cambios de fondo con la reforma político-electoral. Los propios partidos que se niegan a los cambios en esa área de la política también se van a ver tocados por el despilfarro que han tenido, las canonjías que han sostenido durante tanto tiempo. El pueblo estaba consciente de todo esto, por supuesto. Y hoy podemos decir que Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, tienen una mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y los cambios que vaya a realizar la doctora Claudia Sheinbaum no tendrán ningún problema. Y hablo de la ministra Norma Piña, que ha estado jugando vencidas con el Poder Ejecutivo, y Claudia Sheinbaum habló de esos cambios. ¿Qué es la mayoría calificada? Bueno, pues la mayoría de 2/3 partes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Claudia Sheinbaum podría tener el control absoluto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No podría, lo va a tener. Morena y aliados están cerca de obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Y por qué es importante? La virtual ganadora, Claudia Sheinbaum, en el mapa político de las elecciones 2024, podría tener el control absoluto de diputados y en la Cámara de Senadores. Aquí están los puntos. Los datos que el INE reveló, las cuales dieron amplia ventaja a Morena y aliados en la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum se encuentra cerca de ser la primera presidenta, bueno, ya es la próxima presidenta electa, con un margen de 30 puntos de diferencia. También cosecharon Morena y sus aliados, grandes resultados en el Congreso de la Unión. Morena y aliados tendrán la mayoría calificada. Son 334 puntos la mayoría calificada, que son las 2/3 partes en la Cámara de Diputados. Así las cosas, pues en la Cámara de Diputados, Morena podría tener entre 346 y 380 curules, según las mismas cifras del INE. El 94, 129 diputados, el PRI-PAN-PRD, Movimiento Ciudadano de 23 a 32. Según el conteo rápido del INE, la Cámara de Diputados, estos fueron los resultados. Sí, podría tener 380, se requieren 334 para ser mayoría calificada. En cuanto a la Cámara de Senadores, pues Morena logró también tener la mayoría calificada. Tendrá 60 escaños, más o menos, 15 del Verde y 13 del PT, lo que le da una cantidad de 88 diputados de 126, y se superan los 86 que requiere la mayoría calificada. Bajo este criterio no hay más que lágrimas, pues arengas del payaso Broso junto con Loretón, que dicen, bueno, ¿cómo el pueblo les dio tanto? Nunca entendieron al pueblo. Cheque usted. Broso, paliza a favor de Morena. Paliza a favor de Morena y escenario incluso, porque son rangos, sí, escenario incluso de mayoría calificada en el Congreso. Querido hermano Loret, se nos vienen otros 6 años en chinga. Otros 6 años en putiza. En los cuales tendrían todo el poder.
absolutamente todo el poder. ¿Cuál es el mensaje? Seguimos siendo hijos de Quetzalcóatl, de la madre del Tepeyac, de Pedro Infante y del santo el enmascarado de plata. Seguimos siendo eso. A ver. Y está bien, la gente es la que decide, nuestros paisanos, los mexicanos lo deciden, está bien, es la democracia, pero es nuestra realidad. O sea, esta es la Se ventaja. necesita un ídolo de barro, se necesita un tótem, se necesita un diosito de a peso. Ahí está. Andrés Manuel le pidió a la gente, denle todo el poder a Claudia Sheinbaum y la gente se lo dio. No, dénmelo a mí para que por medio de Claudia les mande yo mi mensaje y mi recado y mi voluntad. ¿Es el fin de la democracia mexicana? ¿Sí? Sí, es un cambio de régimen. Ahora sí es un cambio de régimen. Tú pusiste sobre la mesa hace unos meses que estábamos eligiendo dictadura o democracia. Sí. ¿México acaba de elegir dictadura? El camino a la dictadura, totalmente sí. Sheinbaum, ¿no crees que van a ser más duros, van a ser peores? Estamos hablando de lo patético. O sea, puede ser un poco más, un poco menos patético, será patético. Porque lo que yo tengo bastante claro, yo creí que más gente lo tenía claro, es que es Andrés continuando. Bueno, ahí están los chillidos de Loret y de este personaje. Bueno, las mesas de análisis, todo lo que se han dicho. Oiga, qué poco conocen al pueblo, ¿eh? Ahora, ¿por qué no lo dicen sin llorar? Cheque usted a Denise Dresser, chayoterísima. Pues es que otros 6 años sin chayote no los van a tolerar. A un poder tan grande, creo que vamos a presenciar de nuevo una oposición testimonial que no va a poder volver a ser competitiva en mucho tiempo. Y me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos en los 80s y los 90s. Volvieron a votar para que hubiera un solo partido, una sola voluntad, en nombre de la justicia social, de la soberanía de los pobres, por cualquier razón. Pero políticamente es una regresión a un país que pensábamos superado. Y con voluntad popular y con legitimidad detrás, creo que Claudia va a gobernar como se le dé su regalada gana. A un poder tan grande, creo que vamos a presenciar de nuevo una... Así los chillidos, cuando estaban festejando ayer en la tarde, ya ganamos, estamos triunfando, dijo Xóchitl Gálvez, acompañada de estos personajes que hoy pues chillan y tienen razón, se les acabó el corrido, no van a poder hacer gran cosa, quisieran, pero no lo van a poder hacer. Ahí está el mismo absurdo de este personaje que todos conocemos y que, bueno, pues es que les queda. Héctor Aguilar Camín, mire usted. Hay el triunfo político que puede ser muy notorio y muy molesto de que estén remachando su victoria sobre... es el triunfo del reino de los otros datos. Pero el país mañana amanece exactamente con los mismos problemas terribles que este gobierno, no los gobiernos de la transición, que este gobierno le ha construido y heredado al país. Entonces hay ese otro fin de gobierno de López Obrador, que es el país hecho un desastre, el país violento, el país a punto de la crisis económica. No veníamos tan bien, Héctor, concédeme eso. El país enfrente... No veníamos bien. No, veníamos mucho mejor de como lo está dejando. Sí, Nadie había dejado... Eso sí. Sobre todo, no desplacemos las culpas a sujetos genéricos como los gobiernos de la transición. No. Bueno, Peña no dejó un desastre como este. Ni Calderón, ni Fox, ninguno de ellos. Pero la pobreza ninguno de ellos. no se resolvió. No, ninguno de ellos dejó problemas del tamaño. Estoy de acuerdo. Entonces, Eso sí. este país, con esos problemas, es el que va a tener que gobernar la nueva presidenta. Tenga muchos votos, tenga pocos votos, tenga mucho apoyo, y este es el verdadero problema que tenemos. Y es el otro fin de gobierno de López. El reino de la realidad y no el reino de los otros datos. Y ese reino de la realidad no sabemos cuándo ni cómo, pero está explotando todos los días y no sabemos en qué momento va a acabar de explotar.
es el cartucho encendido que dijo Carlos Ursúa, que le estaba heredando este gobierno al siguiente. Ese cartucho está prendidito y esperando su tiempo. Y no va a tardar. Bueno, están fuera de sí, están desesperados. Es que con esa mayoría calificada que tendrá la doctora Claudia Sheinbaum en su gestión como presidenta de México, pues tendrá la posibilidad de llevar adelante los cambios que exige la sociedad. Estos personajes del payaso, el otro Lord Montajes, que quiere los apapachos de regímenes ya atrasados, arcaicos, no entienden al pueblo, nunca lo entendieron. Y tienen razón, son las posturas de quienes ellos querían el dinero para ellos, con un cinismo que raya en lo ramplón, en lo bárbaro y en que un pueblo no existe. Ya se dieron cuenta que existe el pueblo, ¿verdad? Ya seguramente a estas alturas ya conocen que el pueblo pone y el pueblo quita y el pueblo da. Me refiero a la situación que enfrentará Norma Piña. Ha estado, sí, en choque constante, se ha extralimitado en sus funciones. Creo que no van a batallar mucho en la Cámara de Diputados para armar lo que es la sección instructora con 5 integrantes. Creo que Piña tendrá que ser sometida a juicio político pronto, quizás antes de que entre Claudia Sheinbaum, y que debe salir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ha hecho su voluntad. Los datos están validados por las declaraciones que hizo anoche mismo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, que se veía hasta desencajada, entregando los datos que daba a conocer al pueblo de México. Usted dirá, no se miraba desencajada. Chéquela, aquí la tiene cuando estaba dando el mensaje. Si quería llorar, pues no lloró porque no era el momento. De participación ciudadana en esta jornada electoral se estima entre el 60 y el 61.5% de la lista nominal de electores. En cuanto a la votación obtenida por las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden de registro de los partidos que los postularon son: Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, obtuvo una votación que se ubica entre el 26.6 y el 28.6%. Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3 y el 60.7%. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, obtuvo una votación que se ubica entre el 9.9 y el 10.8%. Respecto a la estimación de la Cámara de Senadores, ya vienen luego los datos más duros respecto a lo que es la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Felicidades al pueblo de México, eligió y entregó la mayoría calificada a Claudia Sheinbaum. Los partidos que conformaron el bloque PRI-PAN-PRD, el mismo MC, van a tener que lidiar 6 años sin tener posibilidad de un bloque de contención. El Poder Judicial va a refundarse de fondo, se va a cambiar de fondo. Y en la reforma político-electoral son los 2 temas centrales en los que seguramente se abocarán en la próxima legislación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y a llevar ante la misma Cámara de Diputados los juicios políticos que tengan que llevarse. Chillan los chayoteros, tienen razón, se les acabó el corrido. En buena medida, la mayoría calificada está con Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, triunfó la democracia.